¿Cómo andan, gente? Me presento. Soy Orphanfix, trayéndoles el siguiente capítulo de Tinta de Sangre. Esta teoría no es de mi propiedad, sino de Yojimbra. Link de su página de fanfiction en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 45. No estaba segura de si debía arrestarlos o no. Demonios, no estaba segura de si podrían arrestarlos. Si su cabello no fuera ya de un gris ceniciento, podría haber jurado que le estaban saliendo nuevas canas por segundos al ver cómo los Amagi ayudaban a reunir a los miembros restantes de Shia Sakai. Solo había visto los esfuerzos de Tanaka de saltar a la refriega y derrotar a uno de los enemigos más duros por su cuenta, incluso si estaba equipado con la espada de Isashi e Izuku. Pero también estaba Eva. Cuando había accedido a dejar a Eva con los Amagi hace unos pocos meses, no era muy consciente de cuán poderosa era el arma que les había dejado. Ver a la pequeña niña llevar 3 yakuza en un brazo mientras sacaba un fagún muy delgado del complejo subterráneo había sido un espectáculo digno de ver. Aparentemente podría haber llevado más, pero eran demasiado grandes e incómodos. Capitán Sae. Uno de los oficiales de apoyo corrió hacia ella con la radio todavía pegada a la oreja. Me han dicho que les informe que estamos recibiendo llamadas de todo el territorio de Shia Sakai. Enviamos algunos patrulleros para investigar y están informando que más afiliados de Shia Sakai han sido sometidos. Sae quería pellizcar su nariz y golpear su cabeza contra la pared, con suerte con la fuerza suficiente para hacer que su dolor de cabeza desapareciera. Por otra parte, considerando cómo su dolor de cabeza se llamaba Amagi, no estaba segura de si un golpe de Olmig podría aliviarlo. Las prisiones ya estaban sobrecargadas tal como estaban, y tener una afluencia tan grande iba a ser un problema. Pero, un problema más grande era que ella iba a ser totalmente culpada por esto. Y eso significaba que iba a ser despedida o ascendida. No estaba exactamente segura de cuál prefería. Eso es bueno. Sae asintió. Mira cuántos transportes policiales podemos conseguir. Tengo la sensación de que vamos a necesitar algunos. Entendido, señora. El oficial saludó y comenzó a transmitir la información. Sae miró hacia los 3 transportes que ya se habían reunido en las afueras del Shia Sakai y vio a Tanaka apartada de la mayoría de los policías. Su camisa de vestir estaba desabrochada y desgarrada por el daño, pero en su mayor parte, se veía perfectamente bien, habiendo estado a la altura de su reputación como un luchador formidable. Su ceño estaba fruncido, haciéndolo parecer mucho más aterrador de lo normal mientras se enfocaba en los doctores que atendían a los héroes y esa chica que habían encontrado. Esa chica Sae se tocó la mejilla y caminó hacia el equipo médico. Sir Niuteye había resultado gravemente herido, pero estaba estable. Su protegido Lemillón había sido alcanzado por la bala que borraba las peculiaridades, pero había una buena probabilidad de que se recuperara. El propio Overhaul casi había confirmado que la droga aún no estaba perfeccionada, pero aún así, en realidad no habían encontrado la fórmula. Aún. Pasó su mano a lo largo de la ambulancia y luego se asomó por la esquina, viendo bien a la chica que parecía completamente perdida por toda la atención que estaba recibiendo. De vez en cuando, miraba hacia Tanaka y luego giraba la cabeza. Había leído en un informe que Tanaka y Ori tenían un hermano mayor que se iba a casar con la hija del líder Shia Sakai. Se encontraron con la tragedia poco después de que naciera su primer hijo. Los ojos rojos eran bastante comunes, Sae misma tenía el cabello lo suficientemente similar al blanco, y los cuernos tampoco eran raros, pero aún así, había rasgos en Eri que se sentían como si pertenecieran a Ori. Un análisis de sangre podría probar la relación, pero también un certificado de nacimiento. Necesitaba hablar con Tanaka. Sae enderezó su postura y caminó hacia Tanaka, solo para ser interrumpida por Izuku que emergía del complejo, luciendo como un maldito modelo con la forma en que llevaba la chaqueta del traje sobre los hombros, dejando la parte superior de su cuerpo expuesta. Los tatuajes en su pecho se veían más vívidos ahora que nunca, tanto que incluso escondían la definición de su cuerpo. Podía ver una nueva adición a sus tatuajes, un gran fénix azul justo sobre su corazón. Oh. Se encontró recordando la conversación que tuvo con Sir Niuteye. Pájaro azul. ¿Eh? Izuku se detuvo para mirarla. Estaba cubierto de sudor y, sinceramente, parecía que necesitaba fumar más que nadie que ella hubiera conocido. Era difícil recordar que todavía tenía 18 años. Oh, Sae, ¿qué estás haciendo aquí? Eva rebotó junto a Izuku, el traje bien ajustado que llevaba puesto todavía casi prístino, excepto por el polvo y la sangre en sus guantes. Parecía feliz. Eso era bueno.
Sae negó con la cabeza y apartó los ojos del pecho de Izuku incluso cuando el fénix comenzó a moverse nuevamente. Mucho, dijo, resistiendo firmemente la tentación de ser casual con Izuku. Ella puede pensar que es un buen tipo, pero no podía dejar que se saliera con la suya. Lidiando con los arrestos, y las consecuencias de ustedes, muchachos, que se colaron en la redada. Izuku solo se encogió de hombros y le dio una sonrisa fácil. Lo siento, pero tenía que hacerlo. No lo hizo realmente no lo hizo. Sae dejó escapar un suspiro y relajó su mano. El breve momento de rabia que había sentido había dejado una marca en la palma de su mano donde sus uñas se habían hundido casi demasiado. Bien, está bien, ¿y qué hay de Overhaul? Incluso con todo lo que había sucedido, habría esperado un poco de remordimiento por parte de Izuku. Pero no encontró ninguno. Ya no será un problema. Izuku hizo ademán de alejarse de ella, y el aura de confianza que estaba mostrando en este momento fue casi suficiente para dejarlo pasar. Ciertamente tenía a Eva casi haciéndole ojos de corazón. Esa chica tenía sed con T mayúscula. Sae se paró frente a Izuku y extendió su brazo. Dime qué hiciste. Izuku puso los ojos en blanco y suspiró. Mira, Sae, acabo de pasar los últimos 20 minutos jugando un juego de etiqueta en el que si me tocan una vez, todo mi cuerpo explota. Quiero ir a casa y tener sexo con Ori. Tendrás suerte si no te arresto, le gruñó Sae. Entiendo por qué hiciste esto, pero cruzaste tantos límites que ni siquiera es gracioso, Izuku. Quiero estar de tu lado. De verdad quiero, pero no puedo hacer eso si no me dices que lo hiciste. ¿Realmente importa? Salvé a 2 héroes, Izuku hizo un gesto hacia Lemillón y Sir Niuteye, y Eva probablemente salvó a un par ella misma. Es probable que Ita y Wakan todavía estén dando a sus oficiales las ubicaciones de sus operaciones. Solo créanme eso, la revisión está a cargo. Tiene que enfrentarse a la ley. Ella respiró hondo, sintiendo que su determinación se estremecía antes de reafirmarse de nuevo. Necesita ser juzgado y luego enviado al Tártaro. Izuku dejó escapar una risa seca. Donde está ahora es mucho peor que el Tártaro. ¿Qué? Sae entrecerró los ojos y luego empujó la chaqueta de Izuku hacia un lado lo suficiente como para mirar la jungla animada que dominaba su torso. Vio movimiento, una sombra moviéndose allí. Él está ahí, ¿no es así? Sí. Izuku se encogió de hombros y se cerró la chaqueta y luego se rascó la nuca. Me tomó un tiempo descubrir cómo sacar la espada de Stendhal, y no es lo mismo para un humano. Era la única forma que tenía para vencerlo. Sae suspiró y luego se pellizcó el puente de la nariz. Si hubieras dicho eso, habría confiado en ti. Ser tan hostil no es bueno para nuestra relación, Izuku. Sí, lo sé, solo estoy cansada y quiero irme a casa. Entonces, ¿puedo? Izuku abrió los brazos pidiendo permiso. Cada vez que usaba su peculiaridad en Raijin, se sentía como si me estuviera sumergiendo en ácido. Bien, pero todavía necesito hablar con Tanaka y contigo sobre algo. ¿Puede esperar? No tomará mucho tiempo. Bien, Izuku se encogió de hombros y le hizo un gesto para que lo siguiera. Estar al lado de Izuku y Tanaka la hacía sentir terriblemente pequeña. Si no fuera por Eva que estaba cerca, se habría sentido como una niña. Ni siquiera era que fuera baja para ser una niña. Izuku y Tanaka eran simplemente altos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quieres, Sae? Izuku preguntó mientras se apoyaba contra la pared lateral, con los ojos cerrados. Realmente estaba exhausto, ¿no? Esa chica, Sae hizo un gesto detrás de ella y miró a Tanaka a los ojos. Casi estaba temblando en sus botas, pero sabía que parte de eso era solo el efecto de Tanaka. ¿La conoces? Bueno, creo. Tanaka se rascó la nuca. Quiero decir, se parece un poco a Ori cuando era pequeña, y probablemente tenga la edad adecuada para mi sobrina, y la esposa de mi hermano mayor estaba aquí con ellos. ¿Qué? Izuku se enderezó, su cansancio desapareció por el momento, y miró al otro lado de la calle hacia Eri. ¿De verdad crees que es ella? Incluso Eva miró a la pequeña niña. Más o menos. Tanaka se encogió de hombros. Quiero decir, tengo la sensación de que podría ser ella. Es como, coincide, ya sabes. ¿Y si lo es? Preguntó Sae, golpeando su pie contra el suelo, con los brazos cruzados sobre su pecho. ¿Qué vas a hacer si ella es? Tanaka miró hacia Izuku y luego se encogió de hombros. No lo sé. Quiero decir, los niños me tienen miedo, y el sentimiento es mutuo, pero, Sae se pellizcó la nariz y agitó la mano hacia abajo y lejos de ella como si estuviera tratando de seguir adelante. Está bien, voy a dejar esto muy claro ahora mismo. Eri no es Eva.
dijo Eva en voz alta. Yo estoy aquí, ella está allí. Izuku se rió de eso. Lo que estoy tratando de decir es que no adoptarás a Eri. Miró hacia Tanaka e Izuku para encontrar que ninguno de ellos parecía demasiado sorprendido por esto. Aún así, solo decir esas palabras la hizo sentir tan mal que tuvo que explicarse. El historial de arrestos de Tanaka por sí solo le impide ser elegible, y aunque en realidad no has sido arrestado, Izuku, todavía eres. Ella hizo un gesto hacia él, el jefe de una familia yakuza. Izuku asintió con la cabeza. Todavía no estoy acostumbrado a eso. Y esa chica, por lo que sé, ha sido atormentada por Shia Sakai durante años. Además, su peculiaridad no está totalmente bajo su control. Por ahora, Erasereada ha accedido a cuidarla, por razones obvias. Sae dejó escapar un suspiro y luego miró hacia la chica, y luego suspiró de nuevo. Entiendo que podría ser su familia, pero ¿no crees que ella merece un poco de paz? Tanaka solo se encogió de hombros. Realmente no estaba pensando en adoptarla ni nada por el estilo. Sé lo difícil que es crecer en una familia yakuza. A veces desearía tener una vida normal. Miró hacia Izuku. Tengo 18 años, se encogió de hombros Izuku. Creo que soy demasiado joven para tener un hijo, y tengo las manos ocupadas con todo lo demás. Suspiró y miró en la vaga dirección del complejo Amagi. En cuanto a Ori, bueno, cuando mi mamá le preguntó cuándo podría esperar un nieto, le dijo a Inko que sería mejor que comenzara a darme un hermano o una hermana. Oh, sí, Ori odia a los niños. Tanaka asintió con firmeza. Sae parpadeó y miró a este extraño grupo de una familia yakuza. Enderezó los hombros y reajustó su corbata. Honestamente, esperaba un poco más de pelea de tu parte sobre esto. ¿Pueden Tanaka y Ori seguir visitándola si quieren? Preguntó Izuku. Estoy de acuerdo en que en este momento Amagi no es el mejor lugar para criar a una niña tan joven, pero aún así, al menos debería conocer a su familia, ¿verdad? Sae sonrió ante eso y asintió. Sí, eso se puede arreglar. Genial. El cansancio volvió a la cara de Izuku. ¿Puedo ir ahora? Una última pregunta. Parecía tan derrotado por eso. Bien, ¿qué es? El territorio de Shia Sakai, ¿qué planeas, amigo? Izuku levantó los brazos, haciendo que su chaqueta cayera, antes de que tocara el suelo. Acabo de convertirme en el jefe de Amagi hace como una semana, ni siquiera conozco mi propio territorio, no tengo planes para esta mierda. Bien, Sae tarareó, sintiendo una extraña mezcla de terror y alivio. Eso es todo, puedes irte ahora. Mientras observaba a los Amagi irse, no pudo evitar sentir que las cosas habían ido tan bien debido a la sed de venganza de Izuku. Aún así, fue bueno ver que después de vengarse, volvió a ser el chico agradable que conoció hace meses. Aunque, ¿cómo diablos voy a explicar lo que le pasó a Overaul? XXXX. Tinta. El terreno no. Todo era tinta. Kai miró alrededor de la jungla oscura en la que había despertado. Los sonidos de miles de pájaros lo acosaron mientras trataba de reconstruir lo que le había sucedido. Todo parecía moverse. Los árboles, el follaje, incluso la forma en que fluía el río, todo parecía tan fluido. Era como si la vida no estuviera lo suficientemente animada y alguien la subió a 10. Puso sus manos sobre el suelo negro como la tinta una y otra vez, tratando de hacer que su peculiaridad hiciera algo, cualquier cosa, pero no pudo. Un breve destello de luz iluminó el porqué. Sus manos estaban cubiertas de una tinta espesa y viscosa. Asqueroso. Podía sentir su sarpullido extendiéndose con solo mirarlo. La tinta se movió por sí sola, retorciéndose entre las yemas de sus dedos, haciéndolo parecer una caricatura antigua con guantes gigantes en lugar de manos. Ni siquiera podía tocar su propio cuerpo para curar el daño que había recibido. Un escalofrío le recorrió la columna. Estaba siendo vigilado. La paranoia se extendió por él mientras miraba alrededor de la jungla negra que lo rodeaba. No era más que un mar de niebla, árboles estilizados y tinta. Hasta que lo vio. Los ojos rojos de una criatura cuyo cuerpo parecía reflejar el cielo nocturno en todo su esplendor merodeaban hacia él, su cuerpo felino sobresalía del entorno gracias a su profundidad casi infinita. Haciendo juego con sus ojos, sus garras eran de un rojo intenso y sanguíneo que prometía violencia. Se abalanzó hacia él, y Kai apenas logró escapar, sus piernas se doblaron bajo el lodo espeso y oscuro que quería tragarlo con cada paso. No podía ver a dónde iba, pero no se sentía como si estuviera yendo a ninguna parte. El bosque se movió a su alrededor, pero las características distantes de las nubes y la montaña permanecieron iguales. Las garras de la criatura se clavaron en su espalda, y dejó escapar un agudo gemido de dolor antes de tropezar hacia adelante.
Apenas logró ponerse de pie debajo de él, y siguió corriendo hacia adelante, tratando de salir de este lugar antes de que alguna criatura al azar se lo comiera. Se sentía como si hubiera corrido durante días. Sus piernas se estaban muriendo de agotamiento, y sus pulmones ardían por el aire tintado que tenía este lugar. ¿Se estaba extendiendo la tinta en sus manos? No. Ese no fue el caso. Un momento de debilidad, su agotamiento llegando a su punto máximo, y el gato lo encontró. Sus garras rasgaron su espalda mientras su rugido sonaba como un cacareo de júbilo porque finalmente había capturado a su presa. Trueno golpeó. El gato se detuvo y retrocedió. Kai se levantó del suelo y miró de dónde venía la luz cegadora. Otro rayo estalló en la cima de una montaña, y allí, de pie en el destello de luz, estaba el simio con el que había luchado hacía tanto tiempo. El relámpago se desvaneció cuando el trueno rodó sobre él. Otro rayo, y allí Raijin se paró de nuevo, más cerca esta vez. Sucedió una y otra vez, acercándose cada vez más, hasta que los relámpagos y los truenos golpearon justo enfrente de él, la forma corpulenta de Raijin se elevó sobre él. En este lugar, el gran simio parecía más real y más fantástico. Su cuerpo grande, parecido al de un simio, se erizó con un relámpago, y el latido de su corazón sonaba como una tormenta eléctrica. Por favor, pidió Kai. Déjame ir. Raijin sonrió, una mano sobre el hombro de Kai mientras la otra agarraba su brazo opuesto. Con un tirón violento, ese brazo fue separado de su cuerpo y arrojado al azar a la jungla de tinta. Kai apenas tuvo tiempo de gritar cuando fue azotado en el aire. El agarre de Raijin en su brazo restante era firme, y lo golpeó contra el suelo mientras saltaba por la jungla como un niño que había encontrado un buen palo. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, contra los árboles, contra la misma montaña. El dolor era irreal. Cada vez que se encontraba al borde de la muerte, su mente regresaba el tiempo suficiente para experimentar un nivel de dolor completamente nuevo. Después de lo que pareció una eternidad, se encontró tirado en medio de un campo rodeado de flores. Hacía tiempo que le habían arrancado las extremidades. Extrañamente, todavía podía sentirlos. Aturdido, vio salir el sol por primera vez desde que había sido recibido en este infierno. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que no había sol. En cambio, ese fénix que había visto envuelto alrededor de ese Magitank descendió sobre él. Sus cálidas llamas azules calmaron su cuerpo brevemente. Por un momento, vio la sonrisa de esa mujer en sus llamas. El fénix lo observó por un momento, pero las brasas que formaban sus ojos no se sentían calientes en lo más mínimo. Por favor, murmuró, alcanzándolo con una extremidad recién curada. Terminarlo. Sus llamas rieron con deleite antes de que comenzara a pellizcar su estómago, curándolo mientras le arrancaba las entrañas una y otra vez. Eventualmente despertaría. Solo. En ese bosque otra vez. Ser perseguido por ese gato. Capítulo 46. El agua caliente de su baño privado hizo maravillas en su cuerpo y mente. El dolor que le quedaba de su lucha contra Overaul se había desvanecido en el momento en que entró en el agua casi demasiado caliente. Poco a poco, el dolor y la fatiga de los acontecimientos del día habían desaparecido mientras se sentaba en el pacífico silencio del baño. No había ordenado a los demás que le dieran espacio, pero estaba agradecido por ello. Lentamente, la bruma de ira que lo había tragado desde la muerte de su abuela estaba desapareciendo, y casi sintió que podía volver a ser normal. Normal. Izuku se rió y apoyó la espalda contra el borde de madera del baño, sus ojos se dirigieron hacia el mural de Fénix que alguien había salpicado en el techo. No había vuelta a la normalidad. Ahora era el líder de los Amagi, el jefe de un grupo yakuza, y apenas tenía 18 años. Joder, murmuró, mirando la roca falsa que servía como pieza central del espacioso baño. ¿Qué va a pasar cuando tenga 20 años? Tomó un sorbo de la bebida energética que Eva le había dado después de que se quejara de cansancio. Fue bastante bueno, realmente hizo que sus ojos se abrieran de par en par y se sintiera como si estuviera ansioso por otra pelea. Al menos físicamente. Pero no, sabía exactamente lo que quería hacer con todo este exceso de energía. Mierda. Quería encontrar a Ori, besarla mientras la desnudaba o tal vez desnudarla mientras la besaba, y luego pasar las próximas 24 horas en la cama sin poder dormir. Como si asintiera con la cabeza, sintió que su pene se endurecía. Cuanto más pensaba en ello, más medio preparado estaba para agarrar una toalla y salir corriendo en estampida hacia Ori, tirarla sobre su hombro y llevarla a la cama. Honestamente, ella probablemente estaría dispuesta a eso. Sí, eso sonaba como una gran idea.
El suave sonido del agua siendo perturbada atrajo la atención de Izuku hacia Eva, su cuerpo desnudo salvo por la toalla que se estaba quitando rápidamente. Desde que Ori le había colocado ese tatuaje a Eva, sus pasos se habían vuelto cada vez más silenciosos, un gran contraste en comparación con el pisoteo que había estado haciendo antes. Pero más que eso, su cuerpo había cambiado en los meses desde que se conocieron. Ya no era piel y huesos. Todavía era esbelta, pero sus músculos eran duros, definidos y sexys. Ella lo miró fijamente con sus brillantes ojos verdes y sonrió. Ella se sentó cerca de él, sus apenas un puñado de senos asomaban justo por encima del agua. Eva? MMM. Tú iba a decir que este era el baño de hombres, pero no tenían eso aquí. ¿Debo ir? El sonido de un pie golpeando contra el suelo mojado llamó la atención de ambos detrás de ellos. Izuku se giró justo a tiempo para ver a Ori tirando su toalla a un lado con toda la gracia de un profesional. La única forma adecuada de describir las curvas de Ori era explosiva. Sus anchas caderas se mecían con el más mínimo movimiento de una manera que debía ser decidida, su cintura servía para contrastar esas espléndidas caderas que hacían que el más mínimo paso pareciera un baile, y sus pechos eran algo completamente diferente. Torneados, más que un puñado, y prístino. Ori no era solo el paquete completo, era una docena de panaderos increíblemente calientes. Y ella era toda suya. Los tatuajes autoinfligidos en su piel se destacaban como si la pintura aún no se hubiera fijado a pesar de tener años. El cerezo en flor que comenzaba en su muslo se había extendido, ahora trepaba por sus costados y alcanzaba su hombro izquierdo, una vez desnudo, sus ramas se extendían hacia su pecho donde las hojas lo ahuecaban suavemente antes de explotar en una hermosa flor en el centro de su pecho. El símbolo de yin y yang que una vez había usado en su hombro izquierdo ahora eran dos koi gemelos que se perseguían, uno negro con una mancha blanca y otro blanco con una mancha negra. Su lado izquierdo, una vez estéril, ahora mostraba un enorme dragón arañando su camino hacia una cascada. Pero hubo una adición más reciente que Izuku estaba muy interesada. Un corazón verde en su pecho izquierdo, justo donde estaba su corazón. Tú, dijo Ori en un tono seductor mientras se sentaba en el agua a su lado, su cuerpo gloriosamente desnudo presionado contra el de él. Sus grandes y llenos pechos flotaban en el agua mientras rozaban su pecho, y su largo cabello blanco estaba atado en una cola de caballo, dándole una clara mirada a ambos ojos. No vamos a ninguna parte. Oh. Izuku se reclinó y envolvió su brazo alrededor de Ori por un momento. Instantáneamente, Eva se acercó, su cuerpo firme presionado contra su otro brazo. Él la miró por un momento, pero ella encontró su mirada y la sostuvo. Luego miró a Ori, que tenía la sonrisa más inocente que podía esbozar en su rostro. Ella se agachó y suavemente comenzó a frotar su pene ahora duro como una roca justo debajo de la superficie del agua. Parpadeó y luego inclinó la cabeza hacia un lado ligeramente. Oh. ¿Bien? Preguntó Eva, acercándose aún más a él. Muy bien. Izuku asintió. Pero, solo, algunas preguntas antes de que esto vaya a donde creo que irá. Si quieres saber por qué, la respuesta es simple. Ori se rió mientras colocaba sus labios contra su hombro. Ella lo besó suavemente antes de abrir la boca y morderlo lo suficientemente fuerte como para hacer que su cuerpo se estremeciera. ¿Ves? Estoy enamorado de ti, muy, muy, muy enamorado de ti. Pasó el dedo por el corazón verde que había colocado en su pecho y se puso de pie lentamente. Su forma alta y curvilínea lo dominó hasta que se sentó a horcajadas sobre él, su pene presionado contra el de ella mientras colocaba ambos brazos alrededor de su cabeza. Y sé que tú sientes lo mismo. Ori colocó un dedo en su barbilla, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Ambos brillaban ahora, un tono gemelo de azul y rojo que hizo que su piel hormigueara. Entonces, cuando descubrí que Eva también estaba enamorada de ti, ¿ella es? Preguntó Izuku, mirando hacia Eva por un momento antes de que Ori ordenara su mirada una vez más. Por supuesto que lo es. La salvaste, le diste una vida en la que es feliz y le diste una familia. Ori se rió y agarró la mano de Eva, guiando a la niña para que se parara junto a ella en el baño. Entonces, cuando descubrí que ella estaba enamorada de ti, no tuve miedo. En cambio, estaba emocionado. Ori se rió y empujó el trasero de Eva hacia Izuku. Ella se movió rápidamente, sus manos se movieron hacia donde las de Ori habían estado hace un momento y sostuvo su mirada. Se lamió los labios y esperó un momento, luego, cuando él asintió, ella se acercó y lo besó. Era simplemente imposible no comparar el beso de Eva con el de Ori.
Ambos eran buenos, ambos lo hacían querer más, pero mientras que los de Ori eran hambrientos, insaciables y conocedores, los de Eva eran lindos, inexpertos y puros. Eva colocó su mano contra su pecho, apartándola ligeramente y tocando su labio suavemente. ¿Cómo estuvo? Preguntó Ori, sus caderas rozando contra las de él mientras mantenía sus ojos fijos en Eva. ¿Te gustó? Eva hizo una pausa por un momento, sus brillantes ojos verdes brillando en la tenue luz del baño. Ella asintió con una gran sonrisa en su rostro. ¿Quieres más? Preguntó Ori, su mano ahora firmemente envuelta alrededor de la polla de Izuku. Lo acarició suavemente antes de maniobrar tanto a él como a ella misma en la posición correcta. Ya lo habían hecho en el baño antes, y aunque a menudo era menos mágico que en la cama, nunca les había importado realmente en el momento de hacerlo. En gran parte porque eran adolescentes cachondos, y estaba bastante seguro de que Ori lo follaría en un callejón si se le ocurría la idea. Sí. Eva asintió, ambas manos en su regazo mientras observaba a Ori atentamente. ¿Qué debo hacer? Mira, sonrió Ori mientras colocaba su punta contra su entrada, y aprende. Izuku agarró las caderas de Ori, su mano se deslizó hacia su trasero para agarrar un puñado. Entonces, ¿esto significa que tengo dos novias? Ori dejó escapar una risa alegre que podría hacer que incluso las personas más hastiadas se sonrojaran. No, no, soy la única novia que tendrás. Le pasó una uña afilada por el pecho dibujando un corazón. Había más que un poco de yandere en su voz que hizo que la locura en sus ojos realmente resaltara. Pero, su rostro se torció en una sonrisa mientras se deslizaba hacia abajo, sus caderas se movían lentamente mientras lo llevaba hasta la base. Joder, murmuró y colocó una mano sobre su pecho. Siempre olvido lo bien que te sientes, murmuró y se inclinó hacia adelante, extendiendo los brazos alrededor de su cuello. Pero, puedes tener algunos amantes extra. Se mordió el labio, las caderas moviéndose lentamente. Mantuvo un intenso contacto visual incluso mientras agarraba el brazo de Eva, guiándola más cerca. Además, ¿qué clase de líder de Yakuza sería sin algunas amantes? ¿Amas? Subrayó, moviendo sus propias caderas en el agua. Una sola mano subió hacia el gran pecho de Ori, donde comenzó a rodar su pezón con el pulgar, haciéndola gemir cuando se endureció. Oye. Eva agarró su otra mano y llevó su mano hacia su cara. No te vuelvas codicioso. Bien, bien. Dejó escapar una leve risita cuando la impresionante fuerza de Eva se dio a conocer. Bien. Ella se deslizó más cerca mientras empujaba su mano hacia abajo también. Por favor, hazme sentir bien. Miró a Ori y se sonrojó. ¿Cómo eso? Después de asegurarse de que ambas chicas tuvieran su turno en el baño, regresaron a su habitación, donde fueron por varias rondas más hasta que Izuku se desmayó encima de Eva y Ori completamente satisfechos. Capítulo 47. Una tumba. Nada se sintió tan definitivo como ver el nombre de su abuela grabado en la losa de piedra junto con todos los demás miembros de su familia. Era un simple grabado junto al de su madre y su padre, en realidad, él no sabía quiénes eran la mayoría de las personas cuyos nombres estaban grabados aquí. Tenía sentido ya que la mayoría de ellos estaban muertos mucho antes de que él naciera. Izuku se arrodilló y pasó su dedo por el grabado casi impecable y sonrió a pesar de las lágrimas que escapaban de sus ojos. Lástima que no estaba lloviendo, entonces tendría una excusa. Colocó su flor favorita encima de la tumba muy suavemente. Te voy a extrañar, abuela, lo somos todos. Sonrió ante su nombre por última vez y miró hacia los otros grabados de nuevo. Uno se destacó para él, el segundo más reciente después de su abuela. Touya Todoroki, había una pequeña indicación que indicaba que todavía era un niño cuando murió. Tragedia. Izuku se puso de pie en toda su altura y miró hacia el cálido cielo de verano y contempló la vida por un momento. Había mucho que hacer ahora. Y se sentía sin rumbo. Sin rumbo en una forma en que su abuela nunca parecía tener una respuesta y un comentario sarcástico para todo, incluyendo su propio consejo de mierda. Oh. Izuku miró hacia el camino para ver a una hermosa mujer con cabello blanco y rojo que sostenía dos flores bien envueltas en sus brazos. Eran como todas las demás flores colocadas en las diversas tumbas por las que había pasado camino a la de su abuela. El blanco de su cabello era una combinación casi perfecta para Ori, mientras que el rojo era casi idéntico al de Eva. Estaba vestida con un sencillo vestido de verano. La mujer se sonrojó por un momento antes de recuperarse. Lo siento, no esperaba encontrarme con nadie más aquí. Sí, Izuku sonrió hacia el cielo y estiró los brazos. Es un día demasiado agradable para estar de luto, ¿eh? Supongo que lo es.
Tenía una gran sonrisa que de alguna manera hacía que sus anteojos se vieran aún más lindos. Se adelantó y miró la tumba familiar. Escuché que alguien nuevo había sido agregado a la tumba, nunca los conocí, pero pensé que debería presentar mis respetos, en caso de que nadie más lo hiciera. Gracias, Izuku asintió con la cabeza, aunque, estoy seguro de que nos diría a los dos que no nos molestáramos. Por cierto, soy Izuku Midoriya, ella era mi abuela. Fuyumi Todoroki, ella se giró para mirarlo, y sus ojos fueron a su cuello donde se exhibía su carne tatuada. Dio un ligero grito ahogado y sus ojos se abrieron como platos, casi dio un paso atrás pero se mantuvo firme. Es un placer conocerte, Izuku, sin embargo, desearía que nos conociéramos en circunstancias más felices. Izuku solo pudo encogerse de hombros. ¿Y, cómo era ella? Estaba a punto de disculparse, sobre todo por las reacciones de ella a sus tatuajes. Pero esto era bueno también. Bueno, ella estaba más llena de vida que nadie que haya conocido, a pesar de la frecuencia con la que se quejaba de ser vieja. Inteligente también, fácilmente la persona más brillante que he conocido. Y realmente desearía haberla conocido antes. Solo la conocía a ella. Durante unos meses, pero ella cambió mi vida de muchas maneras increíbles. Izuku respiró hondo y frunció el ceño, debería haberle quitado la vida a Kai por lo que hizo. Pero supuso que dejarlo en el estado en que estaba era suficiente. Además, no era un gran peligro sin sus manos. Y había destinos peores que la muerte. Ella suena increíble. Fuyumi se arrodilló y colocó ambos juegos de flores. Trazó el segundo nombre, el de Touya, y sonrió suavemente. Este era mi hermano mayor, tenía un corazón bondadoso y quería ser un héroe, hubiera sido agradable conocerlo, asintió Izuku, realmente quería conocer a más de su familia también. Perdón por preguntar, pero ¿quién era tu padre? Fuyumi frunció levemente el ceño y se mordió el labio. Ella negó con la cabeza y asintió. Enji Todorokio. Eres la hija de Endeavor. Ella asintió. Ella era su tía, creo, así que supongo que eso nos convierte en primos, ¿eh? Izuku se rió y se rascó la nuca. Supongo que sí, Fuyumi se rió levemente, aunque cuando le pregunté al respecto, parecía más agitado que de costumbre. Creo que eso podría deberse a que lo culparon por muchas cosas que ella hizo. Ella lo miró confundida. ¿Eh? ¿Te acuerdas de la mancha? ¿El asesino de héroes que eliminó mi papá? Bueno, algo así. Ella levantó una ceja. En realidad, fue mi abuela quien lo sacó. Se puso en cuclillas junto a Fuyumi y volvió a tocar el nombre de su abuela. Probablemente no debería mencionar que fue por venganza y por el hecho de que Anabi era una matriarca de Yakuza. Tenía una peculiaridad de fuego como tu padre y terminó usándola después de que nos atacaran. Fuyumi dejó escapar una risa leve. Es por eso que estaba tan molesto después de eso, odia recibir crédito por cosas que no hizo. Cuando descubrió a su abuela, su vida había cambiado drásticamente. ¿Qué pasaría con esta nueva conexión con una familia de la que no sabía nada? ¿Tienes algún otro familiar? Recuerdo haber visto a tu hermano pequeño en el festival deportivo, Shoto, ¿verdad? Así es, está tratando de ser un héroe, sin embargo, mi papá no deja de hablar de eso. Suspiró y volvió a tocar el nombre de Touya. Pero, sí, está mi otro hermano Natsou, está en la universidad trabajando en su título de médico. ¿Y tú? Soy maestra de escuela primaria, realmente me gusta trabajar con niños. Ella le dio una sonrisa genuina y asintió. Me encanta. Ja, un futuro héroe, un futuro médico y un maestro, tu lado de la familia seguro que me hace quedar mal. Izuku se rió y apoyó las manos en las rodillas. ¿Qué iba a decir si ella le preguntaba por su trabajo? Básicamente, había abandonado la universidad en este punto, y Yakuza Crime Lord no era exactamente algo que quisiera que se hiciera público. Bueno, más público de lo que ya era. ¿Y tú? Preguntó Fuyumi, empujando un mechón de su cabello blanco detrás de su oreja. Dios, ella era linda. Era una pena que fueran parientes. Y que ya tenía novia y amante. Pero sobre todo la parte familiar. Bueno, es un poco difícil de explicar. Se rascó la nuca y suspiró. Estoy en el negocio del entretenimiento. Técnicamente cierto. La audiencia aumentó cada vez que iba al foso de la pelea. Principalmente porque Ryujin trajo las vistas como nadie más. Bueno, Eva estaba muy cerca en segundo lugar, pero eso fue porque ver a una niña de 5 pies y nada lanzarse alrededor de hombres que tenían al menos un pie sobre ella era oro cómico. ¿En serio? ¿Así que eres actor? No, más como una serpentina. Oh, ya veo, Natusou trató de hacer eso cuando estaba en la escuela secundaria, creo que alcanzó su punto máximo en 3 vistas.
Fuyumi soltó una risita. Yo era uno de ellos. Ouch, eso tuvo que herir su ego. Fuyumi asintió, después de eso, comenzó a tomarse el estudio en serio, así que no fue del todo malo. Se inclinó hacia las flores y tiró del tallo de la que él había puesto allí. ¿Qué tipo de flor es esta? Bueno, era uno de sus favoritos. De hecho, lo tomé de su jardín antes. ¿Cómo se llama? Me encantaría llevarle un poco. Esa no es una buena idea. ¿Por qué? Izuku se rió entre dientes y se puso de pie en toda su altura. Bueno, es un poco venenoso. Fuyumi jadeó y dejó caer el escalón como si fuera a quemarla viva. Y es muy ilegal. En realidad, ella chilló y miró hacia la flor, con la boca abierta. ¿Pero por qué? Izuku solo se encogió de hombros. Era su pasatiempo. Pero yo. Ella lo miró por un segundo y luego suspiró. Cierto, lo siento, no debería juzgar, aún así fue un placer conocerte, Izuku. Del mismo modo, ha sido un placer conocer a la familia. Él le sonrió y tomó su teléfono. ¿Por qué no nos vemos en otro momento? Me encantaría conocer a Shoto y Natsuo. XXXX. Todo se está desmoronando. Sho dio un suspiro deprimido mientras pasaba el dedo por su tableta, sus ojos escaneando cada detalle. La mayoría de las otras familias aún no te reconocen como el jefe, y sin sus mayores y otros líderes, están cerca de las luchas internas. No solo eso, sino que muchos de los trabajadores portuarios dicen que están viendo más chinos en los muelles. ¿Entonces? Preguntó Tanaka y cruzó sus enormes brazos rojos. Su cara de perra en reposo hacía que pareciera que era una estatua destinada a alejar a los niños pequeños. Se volvió hacia Izuku y se flexionó, golpeando un bíceps y asintiendo. Solo apúnteme hacia ellos y los corregiré. Desde la derecha de Izuku, Eva asintió y reflejó los movimientos de Tanaka. Una vez que la adrenalina de convertirse en el líder de Amagi se había disipado y su deseo de venganza se había saciado, la verdad sobre ser un líder se hizo conocida, ya que era un gran dolor de cabeza. Se frotó la sien y miró a su pequeño consejo, que estaba formado por Sho, Wakan y Tanaka. Ita también estaba incluido, pero lo necesitaban en la arena para asegurarse de que todo funcionara sin problemas. Todavía ni siquiera había hablado con quienquiera que estuviera a cargo del casino, o del resto del Distrito Rojo. La red que su abuela había construido se había derrumbado junto con ella y el resto de los ancianos. Mi abuela no dirigía de Amagi por miedo y yo tampoco. Izuku colocó su palma en el suelo e imaginó un mapa del área. Desde que casi había matado a Itoshi, el clan de Tokio ni siquiera había cruzado el río, que era la barrera comúnmente aceptada entre los dos territorios. Lo cual era bueno, significaba que tenía una cosa menos de qué preocuparse. Wakan asintió en silencio que le dijo a Izuku que estaba pensando en esto de la manera correcta. En este momento, ronroneó Ori desde su izquierda, su mano deslizándose a lo largo de su brazo desnudo, su sonrisa estaba llena de su marca habitual de nada bueno, debemos concentrarnos en consolidar el poder, lo que le hicimos al Seiya Sakai, mostró el policías y héroes con los que no debemos meternos, pero eso no se hizo público. Las otras familias que pertenecen a los Amagi tampoco lo saben, y los chinos ciertamente tampoco. Le había ofrecido a Ori un lugar en su consejo, pero ella se había negado, alegando que su lugar estaba a su lado. O encima de él. O debajo de él. O entintarlo. Lo que básicamente significaba que ella quería el poder pero no la responsabilidad. Ori tiene razón, asintió Wakan. Por una vez. Oye. En este momento, lo mejor que puedes hacer es darte a conocer al resto de Amagi, acercarte a las ramas y hacer que te juren lealtad. Wakan se rascó la espesa barba parecida a una melena y gruñó. Sin embargo, debo admitir que no estoy familiarizado con esta nueva generación. Todas sus caras juveniles me parecen iguales. Izuku asintió y miró a Sho nuevamente, el hombre bajo de cabello naranja asintió en reconocimiento. ¿Sabes dónde están todas las ramas? La mayoría, admitió con un rápido asentimiento. Por supuesto, estamos nosotros aquí en la sucursal principal, manejamos el foso de combate y actuamos como la sala de control para el resto de las sucursales. Luego está el casino. Sé que Sarutobi fue el jefe de ese lugar durante varias décadas. Y Kanabi también ayudó. Me imagino que su nieto podría querer hacerse cargo. Está bien, hablaremos con él. ¿Y ahora? Están los trabajadores portuarios, están a cargo de nuestras importaciones y exportaciones en el extranjero. Por lo que recuerdo, Asami ya se había hecho cargo, dudo que sea un gran problema si la ayudamos con su problema con China. Tanaka golpeó su propia palma y Eva lo imitó con una amplia sonrisa en su rostro. Izuku se rascó la nuca y gimió. ¿Estamos seguros de que son un problema real?
Quiero decir, solo porque son chinos no significa que sean parte de las tríadas, ¿verdad? ¿Puedo averiguarlo? Sho asintió bruscamente. No debería ser demasiado difícil, las tríadas tienden a ser más obvias que Tanaka. Tanaka solo se encogió de hombros, plenamente consciente de que rezumaba Yakuza del infierno. También hay varias familias que actúan como músculo y protección para nosotros, no deberían ser un problema. Sho golpeó su tableta y se mordió el labio. También está nuestro departamento de tecnología. ¿Como artículos de apoyo? Preguntó Izuku. No, como ataques cibernéticos, recopilación de datos, cosas de computadora. Sho corrigió. Son un poco extraños, sin embargo, no lo somos todos. Izuku tarareó, realmente no sabía que los Amagi tenían gente así. Sinceramente, pensé que manejabas todas las cosas tecnológicas, Sho. Sho simplemente se encogió de hombros. Está bien, bueno, ¿puedes hacerme una lista? ¿Con sus direcciones? Me gustaría empezar mañana. Ya era demasiado tarde para cosas así. Bueno, entonces de nuevo, eran Yakuza. Las ofertas nocturnas eran la norma. Esperar. Izuku frunció el ceño mientras pensaba en algo. ¿Puedes agregar el depósito de chatarra de Atsume a la lista también? ¿Otto? Claro, ¿pero por qué? Izuku se rascó la nuca y suspiró. Quiero decir, es solo que su depósito de chatarra está en nuestro territorio y son un señor. Un miembro descontento de Amagi irrumpió en la habitación. Su traje estaba completamente desaliñado y tenía una mirada de pánico en su rostro. Necesitas ver esto. Izuku levantó el abrigo que había estado descansando sobre sus hombros, deslizándose hacia un lado mientras miraba al gruñido. ¿Qué es? Las noticias. Volvió a gritar y señaló hacia la televisión. Pon las noticias. No tuvieron que cambiar de canal. Cada canal estaba transmitiendo exactamente lo mismo. Una pelea masiva entre All Might y un villano desconocido. La intuición le dijo exactamente cómo era el villano. Todos para uno. Mientras la pelea continuaba, Izuku se volvió hacia Sho y asintió. Es por eso. Capítulo 48. Izuku, Inko sintió que su labio temblaba mientras presionaba el teléfono más cerca de su oído, tanto para asegurarse de que podía escuchar la respiración tranquila de su hijo como para evitar que su mano temblara más de lo que había estado. Por favor, te lo ruego, ven a casa. Ella había pensado que todo esto era una fase, que él solo estaba arremetiendo contra ella por protegerlo durante tanto tiempo, que solo se haría algunos tatuajes y se rascaría cualquier picazón que le estaba dando su peculiaridad, y luego, eventualmente, algún día, él dejaría atrás esa vida de yakuza. Ella no quería que terminara como su padre. Ella no podía soportar eso. Cuando Anabi murió, pensó que él estaría en casa en cualquier momento. Todavía podría vivir una buena vida, ya fue aceptado en la Universidad de Tokio. Incluso si no se hubiera inscrito en nuevas clases, era más que normal que alguien se tomara un semestre libre por luto, la universidad lo haría. Entender, seguramente. Entonces, ¿por qué no decía nada? ¿Por qué seguía allí? ¿Fue por Ori? Ori también podría vivir una vida normal. Sé que ella significó mucho para ti. Inko podía sentir las lágrimas en sus ojos mientras se deslizaba contra la pared. Agradecida de ser la única en casa en ese momento, odiaba la mirada que Mitsuki le lanzaba cada vez que lloraba. Se sentía como una carga. Una carga lamentable. Pero, con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, no es seguro. Silencio. ¿Viste las noticias? No. Seguro que All Might ganó, pero todos han estado hablando de su retiro, y hay muchos más villanos por ahí en este momento. Por favor, Izuku, no es seguro para ti allí. Los héroes son va a estar nervioso, y ya eliminaron a ese grupo de yakuza, tú podrías ser el próximo. Así que, por favor, vuelve a casa. Lo escuchó inhalar, pero no obtuvo respuesta. Solo estoy preocupado por ti, Izuku, ¿no lo ves? No valen la pena. No son tu familia, solo te están usando. Por favor, Inko. Su voz era fría. Y su corazón se rompió al escucharlo decir su primer nombre con ese frío nombre. Ya no era mamá. Probablemente no había estado en mucho tiempo. Izuku respiró hondo antes de volver a hablar. Soy el que eliminó al jefe de Seiya Sakai. Mató a mi abuela. Ahora soy el líder de Amagi. Ella se quedó en silencio. El teléfono se sentía tan pesado y todo su cuerpo temblaba. Adiós. Colgó. Inko dejó caer su teléfono al suelo mientras colapsaba contra la pared. ¿Por qué ella era así? ¿Por qué seguía tratando de controlarlo? Sabía cómo actuaría él. Ahora era demasiado independiente. Solo quiero que estés a salvo. XXXX.
Izuku se pellizcó la nariz y colocó su teléfono sobre la tapa vacía en el asiento entre él y Eva. Una parte de él esperaba que su madre hubiera respetado a su abuela, pero en cambio, sentía que estaba usando la muerte de Hanabi para tratar de manipularlo. Inko simplemente no entendía que incluso si quería irse, lo cual no hizo, que de todos modos era demasiado tarde. La policía ya lo conocía como el nuevo líder de los Amagi. Pero tenía razón en una cosa. Las cosas habían cambiado drásticamente. Después de la pelea de All Might con All for One, se sintió como si el mundo se hubiera detenido, y tomó un respiro. Esos 2 días habían sido tomados de la vida de todos como una especie de impuesto que llegó sin previo aviso. Entonces, como para compensar esos 2 días perdidos, el mundo se volvió loco. Los rumores sobre el retiro inminente de All Might dieron la vuelta al mundo 2 veces, y las implicaciones mismas de lo que eso podría significar. Los grupos de villanos habían surgido prácticamente de la noche a la mañana, y su ya débil control sobre el territorio Amagi estaba disminuyendo rápidamente. Fueron estimulados no solo por el estado de All Might, sino también por el hecho de que los villanos también habían atacado el campo de entrenamiento de la UA. En muchos sentidos, All Might había ganado la batalla, pero la guerra recién comenzaba. Y tenían que prepararse. ¿Estás bien? Eva preguntó con sus ojos verdes fijos en su teléfono boca abajo. Como siempre, su pequeña casa de mierda de ladrillo de una concubina estaba vestida para matar. Una corbata roja brillante que solo era superada por su cabello destacaba contra su camisa blanca abotonada que estaba hábilmente metida, un par de guantes de cuero descansaban en su bolsillo delantero sirviendo como advertencia de que era más que capaz de lanzar manos. Sus pantalones negros estaban sostenidos por un par de tirantes negros que le daban un aire de jódete, averígualo. Izuku sonrió y miró por la ventana del auto. Sí, estoy bien, solo, pensando en cosas. ¿Qué cosas? Se dio la vuelta y la vio mirándolo con los ojos muy abiertos en su rostro normalmente estoico. Familia, hizo un gesto hacia ella y Sho, su conductor, y luego alrededor de ellos. ¿Cómo vamos a sobrevivir a lo que va a pasar? Y lo que tenemos que hacer en el futuro. Eva colocó las manos sobre las rodillas y tamborileó suavemente con los dedos. No sé mucho sobre esas cosas. Pero sé que sucedió algo y que fue importante y malo, pero no estoy preocupado. Ella le dirigió una sonrisa arrogante que le hizo temer por sus enemigos. ¿Saber por qué? No, se rió Izuku y apoyó la cabeza en su mano. Yo no. ¿Por qué Amagi? Eva se golpeó la mano, la onda de choque fue suficiente para que el auto se inclinara ligeramente. Son fuertes. Admiro tu confianza, Eva, y tu japonés va bien. Eva sonrió con orgullo. Pero, ¿cómo van tus matemáticas? Desesperación aplastante. Eva se miró las manos por un momento, moviendo los dedos arriba y abajo uno tras otro como si estuviera contando antes de levantar las manos y resoplar un poco. Las matemáticas apestan. Lo dominarás. Entre él, la educación de Shoiwaka Eva estaba progresando, pero no parecía que le estuvieran haciendo justicia. Ahora que lo pienso, ¿no conoció a un primo hace unos días que era maestro? Quizás Fuyumi conocía a un buen tutor. Un tutor que estaba dispuesto a trabajar en una sede de Yakuza y enseñar a un inmigrante ilegal que tenía poca o ninguna educación. El automóvil redujo la velocidad hasta pasar serpenteando mientras el tráfico cambiaba de camiones y otros automóviles a camiones más grandes y montacargas que transportaban carga desde el buque de carga hasta el almacén y en todos los lugares intermedios. Muchos de los trabajadores portuarios les dieron miradas sucias mientras pasaban, aunque podrían tener un ceño fruncido permanente en sus rostros. Lentamente, Sho detuvo el auto hasta un pequeño edificio de 2 pisos sin primer piso que tenía una escalera en el exterior que conducía a la única puerta. El edificio era achaparrado e industrial, y su único propósito era la practicidad. Los trabajadores se reunieron alrededor de una valla publicitaria en la planta baja, muchos de ellos descontentos o descontentos. Estamos aquí, dijo Sho mientras miraba hacia Izuku, su cabello naranja brillaba temprano, las 10 AM era oficialmente temprano para él, razón por la cual Ori no estaba aquí, la luz de la mañana. Todos salieron del auto como uno solo y miraron alrededor de los ocupados muelles. Solo había un barco de carga actualmente en el puerto, pero parecía que otro se dirigía hacia ellos. Algunos de los trabajadores portuarios asintieron hacia Sho y luego miraron a Izuku con una mirada escrutadora. Estos eran miembros de Amagi que no sabían quién era, probablemente ni siquiera sabían quién era el jefe más allá del hecho de que había uno nuevo. Raijin golpeó su piel, queriendo mostrarles a estos trabajadores de lo que era capaz y ganándose su respeto de esa manera.
Izuku casi estuvo de acuerdo con él, sin embargo, no quería ir a la guerra solo para reunir a su clan. Se movió hacia la escalera pero se detuvo, sus ojos recorrieron el puerto donde un grupo se destacaba del resto. Estaban trabajando en uno de los almacenes cargando un camión sin identificación a toda prisa antes. Lo que los hacía destacar era el hecho de que todos vestían demasiado parecidos entre sí, casi todos los estibadores tenían el mismo chaleco y casco, pero estos también tenían la misma camisa y pantalones. Podría ser simplemente su inexperiencia. Podría ser simplemente su experiencia. Pero algo le dijo que estos tipos eran la tríada que aparentemente había estado causando problemas a los trabajadores portuarios. La clara división entre los dos grupos solo ayudó a reforzar eso. Podría resolverlos más tarde, por ahora, necesitaba reunirse con el capataz. Asami Miya. Sho dio un ligero golpe antes de abrir la puerta de la oficina y guiarlos adentro. Las paredes estaban cubiertas de calendarios, rutas marítimas, mapas y un único póster de una isla tropical que casi llegaba del suelo al techo. Un tablero de dardos colgaba torcido contra un lado de la pared con algunos cuchillos afilados que sobresalían de él. El suelo, las paredes y el techo estaban manchados, por lo que bien podría haber sido el equivalente a una cajetilla de cigarrillos al día desde que se levantó el edificio. Una mesa grande con varias sillas plegables baratas y un par de hieleras que sirven como único asiento. Más allá de eso había un escritorio grande donde estaban dos computadoras, una que parecía ser más vieja que las peculiaridades y otra más nueva. Detrás de ese escritorio, ella estaba de pie. De piel bronceada y cabello blanco, Asami Miya cortó una impactante imagen con la ligera estela de humo que salía de su cigarro encendido. Estaba vestida elegante y letalmente, a partes iguales como sargento de policía con sus guantes de cuero y medio chaleco que terminaba justo debajo de sus senos, y un vendedor ambulante. Sin embargo, lo más impactante de ella eran sus ojos, que eran completamente negros de pestaña a pestaña con solo un delgado anillo verde casi brillante que hacía las veces de púrpura. ¿Bien? Asami preguntó mientras apagaba su cigarrillo de manera agresiva. ¿Qué coño, Gap? Eva gruñó cuando entró en la habitación, moviendo los hombros mientras su rostro se retorcía de dolor. ¿Estás bien? Preguntó Izuku, mirando entre Eva y Asami. Él también sintió algo cuando entró en la habitación, pero había sido menor, como ponerse un buen par de zapatos o algo así. Pero para Eva, parecía casi doloroso. Miró hacia Asami, ¿estás haciendo esto? Mierda, Asami se pellizcó el puente de la nariz y luego suspiró. Cierto, esos bastardos probablemente no te dijeron que no te acercaras a mí. Lo siento, pero, si te miro, vas a corregir tu postura. Es mi peculiaridad. Deberías ser un maestro entonces, no tendrías que, a la mierda eso. Los niños apestan. Asami golpeó el escritorio con la mano y los miró, pero no estamos aquí para charlar, estás aquí porque, ¿por qué exactamente? Bien, Izuku tosió en su mano y dio un paso adelante, pasando a Sho y mirando a Asami, que era quizás una pulgada o dos más alta que Eva. Soy Izuku Midoriya, y soy ¿algún joven mocoso que piensa que es el nuevo jefe? Asami lo fulminó con la mirada, con las manos en las caderas y una ceja levantada como un látigo lista para atacar en cualquier momento. Sí, más o menos, Izuku se encogió de hombros y le devolvió la ceja levantada. Mira, estos muelles son importantes para los Amagi, y tu abuelo era un borracho que apenas podía manejar este lugar hasta que llegué. Asami se pasó una mano por su cabello blanco y rizado y continuó mirándola. Realmente, creo que todo este asunto de Yakuza está seco, no veo qué hay para mí o para mis trabajadores en hacer negocios contigo. Nosotros, tienes un problema con la tríada. Izuku hizo un gesto en la vaga dirección de los trabajadores portuarios que vio antes, esperando que su suposición fuera correcta. Fue por la mirada en el rostro de Asami. Mira, no estoy aquí para pelear, no contigo, tu abuelo y mi abuela una vez trabajaron juntos para fortalecer a los Amagi. Entonces, los pecados del padre y toda esa basura. Simplemente no veo cómo me ayuda a estar en tu pequeño club. Asami resopló y caminó alrededor de su escritorio, haciendo clic en ambos teclados por un momento y mirando algunos documentos. Esto ya es un puerto negro, incluso sin ustedes, la droga y el contrabando seguirán llegando al puerto. Estoy seguro de que lo harían, hasta que la policía lo incaute en una redada. Izuku colocó sus propias manos sobre el escritorio y miró algunos de los documentos a la vista, la mayoría de ellos eran manifiestos de envío, probablemente modificados de alguna manera para que tuvieran sentido después de que se eliminaron ciertos elementos.
Pareces no entender, la policía hace la vista gorda con los Amagi, dejas de ser parte de los Amagi, me arriesgaré, los sobornos no serían demasiado difíciles. Izuku entrecerró los ojos y se puso de pie. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que quiero lanzarte a través de una pared en este momento? Admiro tu moderación. Asami resopló, pero, no voy a dejarme intimidar. Ambos se miraron el uno al otro durante un minuto sólido, el reloj avanzaba. ¿Qué quería esta mujer? Parecía que sabía que era una buena idea, pero quería algo. Ella quería algo más. Algo más que gestionar un muelle para la Yakuza. ¿Qué pasa si obtienes un ascenso? Asami levantó una ceja hacia él, sus labios se convirtieron en una sonrisa por primera vez. ¿Y qué sería eso exactamente? No tengo a nadie en marketing, sí, técnicamente Sho maneja muchas de esas cosas, pero él maneja básicamente todo para lo que no tengo un hombre. Nadie en mi consejo tiene sentido comercial. No como mi abuela y los ancianos lo hicieron. Así que esa sería tu promoción. Su sonrisa creció y el halo verde en sus ojos brilló un poco más. Entonces, ¿estás diciendo que puedo estar a cargo del lado comercial de Amagi? En su mayor parte, Izuku sonrió y se echó hacia atrás, su postura se corrigió bajo la mirada de Asami, pero los distritos del casino y la luz roja seguirán siendo supervisados por sus propias familias. Suponiendo que se unieran. Asami se encogió de hombros, ¿qué te hace pensar que puedes confiar en mí? No sé, pareces el tipo de persona a la que le gustan los desafíos, señaló Izuku hacia Eva con el pulgar. Eso y si me traicionas, ella puede dejar un auto en el banco. Eva asintió enérgicamente. Estaba empezando a pensar que a ella le gustaba que la usaran como una amenaza. Asami asintió para sí misma, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera sopesando sus opciones. Entonces, para que no haya letra pequeña en todo esto, ¿me estás ofreciendo un asiento en tu pequeño consejo? ¿Me vas a dejar estar a cargo de más que solo estos muelles, y cuidarás de mi pequeño problema de la tríada? Sí. ¿Tú qué sacas de esto? Izuku hizo un gesto hacia el mapa. Tengo que asegurarme de que esta área esté bajo el control de Amagi, los trabajadores de Amagi bajo tu mando me juran lealtad y comenzamos a trabajar hacia el futuro. Asami resopló y sonrió antes de extender su mano. Parece que tenemos un trato, jefe. Izuku tomó su mano y asintió. Es genial tenerte a bordo. Ahora, ¿por qué no hablamos de negocios? Con mucho gusto. Asami aplaudió y se sentó en su silla. Oh, pero la tríada. Muelle lejano, vestido de blanco y negro. Sí. Sho, Eva. En eso. Sho dio un saludo fingido. ¿Qué? Preguntó Eva luciendo confundida. Usa palabras más pequeñas.